Sección 4 de la Cámara de Diputados. Artículo 221 de la composición. La Cámara de Diputados es la Cámara de la representación departamental. Se compondrá de 80 miembros titulares como mínimo y de igual número de suplentes elegidos directamente por el pueblo en colegios electorales departamentales. La ciudad de la Asunción constituirá un colegio electoral con representación en dicha Cámara. Los departamentos serán representados por un diputado titular y un suplente, cuanto menos. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, antes de cada elección y de acuerdo con el número de electores de cada departamento, establecerá el número de bancas que corresponda a cada uno de ellos. La ley podrá acrecentar la cantidad de diputados conforme con el aumento de electores. Para ser electo diputado titular o suplente se requiere la nacionalidad paraguaya natural y haber cumplido 25 años. Artículo 222 de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados iniciar la consideración de los proyectos de ley relativa a la legislación departamental y a la municipal, designar o proponer a los magistrados y funcionarios de acuerdo con lo que establece esta Constitución y la ley, prestar acuerdo para la intervención de los gobiernos departamentales y municipales y demás atribuciones exclusivas que fije esta Constitución. Sección 5 de la Cámara de Senadores. Artículo 223 de la composición. La Cámara de Senadores se compondrá de 45 miembros titulares como mínimo y de 30 suplentes, elegidos directamente por el pueblo en una sola circunscripción nacional. La ley podrá acrecentar la cantidad de senadores conforme con el aumento de los electores. Para ser electo senador titular o suplente se requieren la nacionalidad paraguaya natural y haber cumplido 35 años. Artículo 224 de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores. 1. Iniciar la consideración de los proyectos de ley relativos a la aprobación de tratados y de acuerdos internacionales. 2. Prestar acuerdo para los ascensos de militares y de los policías, desde el grado de coronel del ejército o su equivalente en las otras armas y servicios, y desde el comisario principal para la Policía Nacional. Prestar acuerdo para la designación de los embajadores y ministros plenipotenciarios en el exterior. Designar o proponer a los magistrados y funcionarios de acuerdo con lo que establece esta Constitución. Autorizar el envío de fuerzas militares paraguayas permanentes al exterior, así como el ingreso de tropas militares extranjeras al país. Prestar acuerdo para la designación del presidente y los directores de la Banca Central de Estado. Prestar acuerdo para la designación de los directores paraguayos de los entes binacionales y las demás atribuciones exclusivas que fije esta Constitución. Sección 6 del juicio político. Artículo 225. El presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general, el defensor del pueblo, el subcontralor de la República, los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral solo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados por mayoría de 2/3. Corresponderá a la Cámara de Senadores por mayoría absoluta de 2/3 juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso de declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de su cargo. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasará a los antecedentes de la justicia ordinaria. Capítulo 2 del Poder Ejecutivo. Sección 1 del Presidente de la República y el Vicepresidente. Artículo 226. El ejercicio del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República. Artículo 227. El Vicepresidente. Habrá un Vicepresidente de la República quien, en caso de impedimento o ausencia temporal del Presidente o vacancia definitiva de dicho cargo, lo sustituirá de inmediato con todas sus atribuciones. Artículo 228 de los requisitos.
Para ser presidente de la República o vicepresidente se requiere tener nacionalidad paraguaya natural, haber cumplido 35 años y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Artículo 229. De la duración del mandato. El presidente de la República y el vicepresidente durarán 5 años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el 15 de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso. El vicepresidente solo podrá ser electo presidente para el periodo posterior si hubiese cesado en su cargo 6 meses antes de los comicios generales. Quien haya ejercido la presidencia por más de 12 meses no podrá ser electo vicepresidente de la República. Artículo 230 de las elecciones presidenciales. El presidente de la República y el vicepresidente serán elegidos conjunta y directamente por el pueblo por mayoría simple de votos en comicios generales que se realizarán entre 90 y 120 días antes de expirar el periodo constitucional vigente. Artículo 231 de la asunción de los cargos. En caso de que, en la fecha en la cual deban asumir sus funciones el presidente de la República, el vicepresidente, no hayan sido proclamados en la forma dispuesta por esta Constitución o fueran anuladas las elecciones, el presidente cesante entregará el mando al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo ejercerá hasta que se efectúe la transmisión, quedando en suspenso sus funciones judiciales. Artículo 232 de la toma de posesión de los cargos. El presidente de la República y el vicepresidente tomarán posesión de sus cargos antes el Congreso, prestando juramento o la promesa de cumplir con fidelidad y patriotismo sus funciones constitucionales. Si el día señalado al Congreso no alcanza el quórum para reunirse,